paz armada y los sistemas de alianza. Imagínense vivir en una época donde las tensiones entre países están al límite de una guerra y lo único que le importa al gobierno de tu país es el capital para la invención de nueva industria armamentaria y el fortalecimiento del ejército. Esto fue lo que pasó en los años de 1871 a 1914 en la denominada paz armada. Después de la guerra franco-prusiana, ningún conflicto turbaba la paz en la Europa central y occidental. Sin embargo, se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentista causada por diversas situaciones, como lo son la aparición de dos nuevos estados grandes, Alemania, unificación de Alemania e Italia, conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial, el sentimiento nacionalista romántico alentado principalmente por Alemania y la guerra económica en un ambiente liberal propició un ambiente belicista que lo obligó a las potencias a incrementar su ejército y buscar alianzas para prevenir futuras agresiones. Y así, para el año de 1914, las grandes potencias estaban organizadas en dos bloques de alianzas que se sujetaban al vaivén de las circunstancias, lo que explica que se unieran países que habían sido enemigos en otros momentos de su historia. El motivo de las uniones estaba lejos de basarse en la amistad o en la lealtad, cuestiones prácticamente ajenas a la moral burguesa cuyas directrices se ajustaban a los intereses políticos y económicos. Teniendo en cuenta estos elementos, podremos entender mejor el juego de las uniones, rompimientos y traiciones. El juego de alianzas se fue configurando con los años previos a la Primera Guerra Mundial, pues sí, esta al fin se dio, enfrentando a las potencias que querían mantener el equilibrio de poder existente en Europa, Francia, Reino Unido o el Imperio Ruso, y aquellas que querían alcanzar una posición equiparable al de las grandes potencias, algo de lo que carecían por ser estados jóvenes, Alemania e Italia, o por haber entrado en decadencia debido al auge de los nacionalismos, Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De este modo, tenemos por un lado la Triple Entente, quien fue un tipo de coalición que se formó entre los países de Francia, Rusia y Gran Bretaña, el cual se formó con el fin de prevenir conflictos bélicos o diplomáticos para estas naciones y que sirvió como defensa cuando inició la Primera Guerra Mundial, teniendo como principales objetivos el de poder hacerle frente a la Triple Alianza y el establecer mecanismos de prevención en caso de que surgiera un conflicto bélico o de índole diplomático que pudiera afectar a las naciones que se encontraban involucradas ante la posibilidad de que la creciente expansión del poderío alemán lograra invadir sus territorios y los atacara, pues era un movimiento de oposición en contra del gran crecimiento del Imperio alemán, quien fue su enemigo en común. Al inicio, la Triple Entente se encontraba conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al desarrollo de los conflictos armados, nuevos aliados se unieron, entre los cuales se mencionan los siguientes. Serbia, un país que era atacado por el Imperio Austrohúngaro. Japón, quienes intentaban convertirse en una nueva potencia imperialista en China. Bélgica, un país que era atacado por Alemania. Italia, perteneciente a la Triple Alianza, decidió cambiar de bando porque consideraba que los aliados no respetaban sus intereses. Rumania, fue un país que al inicio se declaró como neutral, pero que posteriormente se unió a la Triple Entente, pues recibió la promesa de recibir territorios nuevos y apoyo militar. Portugal intentaba defender los territorios que habían sido colonizados en África. Estados Unidos fue otro de los países que se declaró neutral al inicio de la guerra, pero cuando Alemania rompió uno de sus acuerdos en el cual se comprometía a no hundir barcos mercantes, el país decidió unirse al movimiento. Grecia se unió a la Triple Entente en el año 1917, cuando el conflicto armado estaba finalizando. China intentaba buscar la aprobación de Francia y Gran Bretaña, por lo que participó en la guerra y ayudó enviando civiles con el objetivo de apoyar a la Triple Entente. Por otro lado, tenemos a la Triple Alianza, que fue la unión entre diversos países en el año 1913 y enmarcada en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Integró a tres potencias como Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Tras acercamientos graduales en los años previos a la Primera Guerra Mundial, esta unión bélica se formalizó en el año 1913 como medida de protección frente a ataques por parte de franceses o rusos y la aparición de terceros por motivos de anexación territorial. Sus principales motivaciones eran la predominancia de dichas naciones englobadas en sus respectivos imperios, así como su afán de expansión y consecución de mayor hegemonía. Fueron núcleos de sus argumentos dentro del conflicto y el deterioro propio de la evolución de la guerra y multitud de conflictos internos que provocó un desgaste significativo.
el submarino, la ametralladora, la artillería, el acorazado y el fusil. Conclusión. La Guerra de la Triple Alianza es uno de los conflictos más importantes de la historia, un conflicto desigual que configuró el mapa y causó un gran número de víctimas en la historia de las guerras de la región. La paz armada fue la Primera Guerra Mundial, la cual podría ser llamada como la continuación de las tensiones que se habían presentado anteriormente.